Yo era solo un chico común y corriente en la Ciudad de México, mi nombre era Rafael Guzmán. Trabajé como camarero en un modesto restaurante familiar, pero mi vida no era nada extraordinaria. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Mariana. Ella era una belleza de cabello oscuro y ojos color avellana que iluminaba mi mundo. Nuestro primer encuentro fue completamente inesperado. Yo había llegado al turno de noche, exhausto después de un largo día, cuando ella entró al restaurante. Sus ojos brillantes inmediatamente cautivaron mi corazón ansioso. Mariana era nueva en la ciudad, se había mudado recientemente para estudiar moda. Eligió una mesa al lado del mostrador donde yo trabajaba y algo en ella me atrajo instantáneamente. Después de cierta desgana inicial, finalmente reuní el coraje para iniciar una conversación. Bienvenidos a nuestro humilde establecimiento. Mi nombre es Rafael, ¿puedo tomar su pedido?, dije, con el corazón martilleando en mi pecho. Ella sonrió dulcemente. Hola Rafael, soy Mariana. Aún me estoy acostumbrando a la ciudad, ¿podrías recomendarme algunos platos típicos? A partir de ese momento se formó una conexión increíble entre nosotros dos. Hablamos durante horas, como si fuéramos viejos amigos. Mariana tenía un espíritu tan brillante y libre, algo que yo anhelaba desesperadamente después de años de sufrir ansiedad social. Esa noche, cuando cerré el restaurante, le permití acompañarme a un paseo por las calles de la ciudad. Caminamos de la mano, riendo y compartiendo nuestros sueños más profundos. Sentí que renacía con Mariana a mi lado. Durante los meses siguientes, nuestra relación se convirtió en un verdadero cuento de hadas. Mariana fue mi luz, mi refugio seguro en un mundo que tantas veces me dejaba atrás. Con ella finalmente me sentí completa y me acepté. Lamentablemente, esta felicidad no duraría para siempre. Todo cambió drásticamente cuando le presenté a Mariana a mi familia durante la cena. Mi hermano mayor, Carlos, un exitoso hombre de negocios, también estuvo presente con su esposa embarazada. Al principio todo parecía normal. Mis padres estaban encantados de conocer a la mujer que tanta alegría había traído a mi vida. Sin embargo, noté algo extraño en las miradas intercambiadas entre Mariana y Carlos. Una chispa peligrosa brilló en sus ojos mientras se saludaban. A partir de aquella fatídica noche sentí que Mariana se alejaba lentamente de mí. Ella ya no era tan cariñosa, nuestra conversación se volvió forzada. Intenté desesperadamente reconectarme, planear citas románticas, comprar regalos especiales, pero nada parecía funcionar. Era como si un velo oscuro hubiera caído sobre nosotros. Semana tras semana, el abismo entre nosotros no hacía más que crecer. Me pregunté qué había pasado, dónde estaba la mujer amorosa y vivaz que conocía. El dolor del rechazo fue abrumador. Mariana, quien se suponía era mi refugio seguro, ahora me dejaba a la deriva en un mar de angustia. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba sucediendo algo mucho más grande que la simple ruptura de una relación. La impactante verdad que pronto descubriría abriría una herida tan profunda que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Mientras persistía la distancia de Mariana, yo luché desesperadamente por mantener viva nuestra relación. A pesar de mis intentos fallidos, me negué a renunciar a la mujer que me había rescatado de la oscuridad. Con el corazón apesadumbrado, decidí darle una gran sorpresa para intentar recuperar su amor. Durante semanas ahorré cada peso que pude de mi humilde salario. Incluso hice turnos extra en el restaurante, decidido a comprarle a Mariana el regalo perfecto, una delicada pulsera de plata tachonada de pequeños diamantes que habíamos admirado juntas en una joyería de la ciudad. Era el amor de Mariana y sabía que ese gesto romántico sin duda reavivaría la pasión en nuestra relación. Finalmente llegó el gran día. Salí temprano del trabajo y me fui rápidamente a casa para darme una ducha refrescante y vestirme con una de mis mejores prendas. Tomé el paquete con la pulsera, junto con un hermoso ramo de rosas rojas, y partí emocionado hacia el pequeño departamento de Mariana. Mi corazón latía con entusiasmo y nerviosismo mientras subía los tramos de escaleras hasta el tercer piso. Vislumbré una luz suave brillando debajo de su puerta, indicando que estaba en casa. Excelente, pensé, le encantará la sorpresa.
Respiré profundamente para calmar mis nervios y llamé a la puerta varias veces. Esperé ansiosamente, arreglando el ramo en mis manos temblorosas. No hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba en la ducha o escuchando música a todo volumen y no me escuchó. Así que, de mala gana, tomé la llave de repuesto que me había dado y abrí la puerta lentamente. ¿Mariana? Soy yo, Rafa. Tengo una sorpresa para ti, mi. Las palabras de repente murieron en mi garganta cuando entré a la pequeña habitación. Allí, ante mis ojos muy abiertos por la sorpresa, estaba la escena más devastadora que jamás podría imaginar. Mi amada Mariana, la mujer que juré amar y abrazar para siempre, estaba medio desnuda y acurrucada en los fuertes brazos de otro hombre, mi propio hermano Carlos. Por un momento interminable, quedé completamente paralizado, mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban presenciando. Las rosas se deslizaron de mis manos temblorosas y cayeron al suelo con un ruido sordo. La caja con la pulsera también se resbaló y su precioso contenido se derramó por el suelo. El ruido sobresaltó a Mariana y Carlos de su éxtasis pecaminoso. Se dieron vuelta con una mezcla de culpa y horror en sus rostros sonrojados. Mariana rápidamente cubrió su cuerpo semidesnudo con una manta, mientras Carlos saltaba del sofá y se apresuraba a vestirse. Rafa, no es lo que parece. Tartamudeó Mariana, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sonrojadas. La traición ardía en mi pecho como si el ácido derritiera mis entrañas. Mi boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo no vi las señales de esta angustia sucediendo ante mis ojos? Carlos se acercó a mí con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Hermano, por favor, déjame explicarte. Sus palabras devolvieron la vida a mis sentidos entumecidos. Una abrumadora ola de puro odio explotó dentro de mí. Con un grito de furia animal, corrí hacia mi propio hermano, golpeándolo repetidamente con los puños cerrados. La sangre salpicó mis manos cuando la nariz de Carlos se rompió con un sonido grotesco. Intentó defenderse, pero yo estaba consumido por una ira ciega, años de rechazo e insuficiencia saliendo a la superficie. Mariana gritaba de fondo, rogándome que parara, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Finalmente, agotada por la furia violenta, me separé de Carlos, jadeando. Yacía inmóvil en el suelo, con el rostro convertido en una masa desfigurada y ensangrentada. Me volví lentamente hacia Mariana, que estaba acurrucada llorando en el sofá, con una expresión de puro terror en su rostro angelical. Con voz gutural, farfullé las palabras: esto termina aquí. No quiero volver a verlos a ustedes dos juntos nunca más. Así que salí del apartamento en una especie de trance, dejando atrás el cadáver desollado de lo que una vez fue amor puro y verdadero. La llama que calentaba mi corazón se apagó esa noche, reemplazada por una oscuridad fría y penetrante que nunca más me abandonaría. Era un viernes por la noche cuando me di cuenta de que algo siniestro estaba sucediendo. Mariana debería venir a cenar con mi familia. Mis padres estaban particularmente emocionados ya que sería la primera vez que verían a Mariana y tendrían la oportunidad de conocerla. Sin embargo, antes de ir a cenar, Mariana me envió un mensaje diciendo que vendría más tarde, ya que tenía algunos asuntos que tratar. Bueno, allí conocían los peligros de las fiestas de adolescentes, pero siendo Mariana una chica de 20 años, decidí no intervenir en los asuntos personales de mi novia. Quedé en encontrarme con ella en casa de mis padres por la tarde. Como a las 2 de la tarde, mientras estaba en los jardines con mis padres y familiares, llegó Mariana y pidió hablar con mis padres en privado. Ella fue muy clara en cuanto a que quería una tarifa por novia adolescente a los ojos de mis padres y nuestros familiares reunidos. Mientras protestaba y declaraba que los precios de los adolescentes eran meramente explotadores y opresivos, me sentí inmensamente avergonzado. Mariana entonces pidió ayuda para librarse de las miradas abusivas de mis padres y familiares, que la avergonzaban con sus precios de adolescente, que eran muy altos. Acepté ser su novio porque nuestro vínculo se siente fuerte y verdadero cuando ella acepta ser mi novia con este pequeño acto simbólico. Debo explicar que Mariana me parece una persona muy sincera, sin ningún interés particular en engañarme a mí mismo o a los demás. Sin embargo,
dijo que quiere mi consentimiento para pagar el precio, ya que es solo un acto simbólico que no causará ningún daño real. Llamemos a este dinero simbólico Royce y al acto de comprar con el comprar. Entonces, cuando me pidió que lo hiciera, dije que sí. Tuve la sensación más extraña de abuso por parte de mis familiares reunidos, pero, para ser honesto, no sé por qué. Prefiero pensar que fue una negociación de buena fe para aprender una lección valiosa sobre querer controlar a los demás, incluso si es por mi propio bien. Creo que cada uno de nosotros tiene esa impresión a veces. Lo que honestamente sentí, sin embargo, fue que efectivamente habían puesto un precio excesivo a mi espalda y me estaban cosificando como su esclavo. De esta manera podemos darnos cuenta de que necesito desesperadamente su ayuda. Por favor envíame las instrucciones para el Royce Milford cerrado para que ya no abusen de mí. Luego nos dirigiremos debajo de los criptoperros y nos ocuparemos del ansioso negocio antidiscreción del siniestro grupo de sanguinarios que son en realidad mis propios padres adoptivos, no solo por negocio sino también por sus hijos adoptados bajo los excesivos precios adolescentes de la industria. Bueno, naturalmente todo esto quedaría muy claro para un buen novio que viera así a los adolescentes si no tuvieran el consentimiento para hacerlo, ya que existirían en contra de los intereses y la protección de una persona de buena fe. Por lo tanto, es comprensible que lo traten con abuso excesivo y precios escabrosos como una amenaza. Espera que todos se dobleguen a sus caprichos y se expone por su único propósito, por su pura sinceridad sin benevolencia paterna ni interés decente. Aunque por un tiempo creí que era simplemente excesivo y negligente, cuando simplemente escuché que esto era un tipo de abuso pensé que me estaban manipulando porque creía que estaba siendo protegida nuevamente. Los riesgos de una denuncia de un adulto son grandes cuando un padre comienza a denigrar a sus hijos, especialmente si esto conduce a acusaciones graves como estas, ya que supondrá el peligro de crear un contrapeso duro y honesto a las leyes naturales de la familia. Escuchándolo de esta manera, es fácil dejarme engañar y abusar de la situación, especialmente cuando se apela directamente a las mentiras y la deshonestidad de esta joven, lo que crearía una situación aterradora y poco ética en el futuro. Si no me crees, entonces deberías tener más cuidado con tus sentimientos, porque los padres siempre saben qué es lo mejor para sus hijos. Al final, me di cuenta de que el abuso era real y que no podía ignorarse. Son acusaciones muy graves, y su verdad solo se puede conocer a través de acciones muy viles. Las Escrituras dicen por sus frutos los conoceréis, y tuve que soportar a mis padres, no solo a mis propios padres biológicos sino a mis padres espirituales y morales, a la novia de mi vida y a muchos otros. Este es un comportamiento indefendible y demoníaco. Yo mismo, como cualquier otra persona, tengo que ponerme del lado de la verdad moral y ética. Sin embargo, incluso si tengo que soportar las consecuencias de seguir este camino, no tenemos más remedio que exponer el mal tal como es. Esta vez mis hijos estarán a mi lado y todos los que se preocupan por mí nos apoyarán. Los días que siguieron después de descubrir la devastadora traición de Mariana con mi propio hermano fueron una neblina de dolor y enojo. Deambulé por las calles de Ciudad de México como un fantasma, reviviendo repetidamente la horrible escena que había presenciado. Las imágenes de la mujer que amaba en los brazos de Carlos carcomían mi mente, dejándome angustiada y consumida por un odio visceral. Por un breve momento, consideré confrontarlos directamente y tener una discusión franca. Pero cada vez que pensaba en enfrentarlos, la ira retumbante en mi pecho me dejaba paralizado. No confiaba en mí mismo para no cometer alguna locura violenta si los volvía a ver. Luego, después de días de torturarme, una idea oscura comenzó a tomar forma en mi mente atribulada. En lugar de una confrontación abierta, planearía una venganza mucho más sutil y conmovedora, exponer su traición frente a toda nuestra familia. Me imaginé la expresión de sorpresa y decepción en los rostros de mis padres cuando se enteraron de las mentiras y trampas de Carlos y Mariana. Esta sería la venganza perfecta. Con un nuevo propósito ardiendo en mis venas, pasé los siguientes días preparando meticulosamente mi plan. Fingí que todo estaba bien, incluso invité a Carlos y a su esposa embarazada a una gran cena familiar. Cuando llegó el fatídico día, mis padres se esforzaron mucho en preparar una comida suntuosa, orgullosos de recibir a su exitoso hijo. Uno a uno fueron llegando los invitados.
Primero Carlos y su esposa Sara, luego tíos y primos cercanos. Finalmente, con unos minutos de retraso, Mariana entró a la casa con una sonrisa forzada en el rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, noté un destello de pánico cruzar sus rasgos por una fracción de segundo antes de que rápidamente apartara la mirada. La comida transcurrió en un ambiente tenso, con conversaciones banales y sonrisas falsas por parte de todos los que estaban alrededor de la mesa. Se me revolvió el estómago con solo mirar a Carlos y Mariana sentados uno al lado del otro, fingiendo que no había pasado nada. La ira ardía en mis entrañas como ácido corrosivo, pero mantuve una fachada de calma. Finalmente, después de que sirvieron los postres, me levanté y levanté mi copa de vino tinto, aclarándome la garganta para llamar la atención de todos. Un silencio repentino cayó sobre la mesa cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. Familia, amigos, estoy muy agradecido de que tengamos esta oportunidad de reunir a nuestra familia hoy, comencé en tono solemne. En particular, quisiera rendir un homenaje especial a mi querido hermano Carlos. Le lancé una mirada penetrante a Carlos, quien sonrió torpemente ante los elogios iniciales. A mi lado, Mariana parecía tensa, con los dedos apretando la servilleta en su regazo. Carlos es un hombre de logros extraordinarios. Un próspero hombre de negocios, un marido devoto. Hice una pausa significativa, luego continué en tono venenoso, y también un amante increíble, ¿no es así, Mariana? Un silencio ensordecedor cayó sobre la mesa mientras todas las cabezas se volvían sorprendidas hacia Mariana. Ella palideció, sus ojos muy abiertos como los de un ciervo ante los brillantes faros. Al otro lado de la mesa, la esposa embarazada de Carlos se puso rígida, su expresión oscilaba entre la incredulidad y la furia. ¿Qué estás diciendo, hermano? Carlos tartamudeó, su rostro se sonrojó escarlata. En lugar de responder, me volví hacia Mariana y mis ojos se clavaron en los de ella. ¿O preferirías que le cuente a todos los sórdidos detalles de cómo lo sorprendí en tu cama, dando vueltas y vueltas como animales inmundos? Mariana abrió y cerró la boca un par de veces, luego bajó la cabeza y gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Al otro lado de la mesa, Sara rompió a llorar incontrolablemente. Malditos. Ustedes dos son unos malditos mentirosos. Escupió entre sollozos, arrojándole su anillo de bodas a la cara de Carlos antes de salir corriendo de la habitación. Se produjo el caos mientras los familiares gritaban de incredulidad e indignación. Pero me quedé allí, observando todo con una extraña sensación de calma en medio de la tormenta. Finalmente, después de años de ser el fracaso de la familia, el hermano olvidado a la sombra de Carlos había encontrado poder para exponer sus mentiras. Mis padres se sorprendieron y apenas podían formar palabras coherentes. Acusaron a Carlos de avergonzar a la familia y sacaron a Mariana de la habitación a rastras entre gritos y acusaciones. ¿Y yo? Bueno, por primera vez sentí que tenía cierto control sobre mi propia vida. A raíz del arrebato emocional, mi familia estuvo dividida durante mucho tiempo. Carlos lo perdió todo, su trabajo, su esposa, incluso el respeto de nuestros padres. Y para mí, esa noche fue solo el comienzo de reconstruir mi vida con un nuevo sentido de autonomía. Libre de las ataduras que me ataban al pasado, finalmente pude seguir mi propio camino. El caos que se produjo después de mi explosiva revelación durante la cena familiar fue abrumador. Mientras los familiares gritaban de incredulidad y mi cuñada Sara huía entre lágrimas, mis ojos permanecían fijos en Carlos y Mariana. Habían sido expuestos ante todos como los traidores mentirosos que eran. Mi hermano mayor, el hijo favorito de nuestros padres, intentó desesperadamente explicarse. Su rostro estaba teñido de un sonrojo escarlata de vergüenza e ira mientras tartamudeaba excusas infundadas. Pero ya no escuché sus palabras. Años de ser menospreciado y vivir a la sombra de Carlos me dejaron sordo a sus súplicas. Mariana permaneció sentada, inmóvil y silenciosa como una estatua. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras evitaba las miradas acusadoras de todos en la habitación. Una parte tonta de mí todavía anhelaba su redención, cualquier palabra o gesto que pudiera deshacer el terrible daño que había causado. Pero en sus ojos no había verdadero arrepentimiento, solo autocompasión.
Finalmente, cuando los gritos y las acusaciones se calmaron, mis padres intervinieron con voces profundas. La decepción en sus rostros me rompió el corazón. A pesar de todos mis fracasos y decepciones a lo largo de los años, nunca pensaron que su hijo mayor, el orgullo de la familia, sería capaz de tal traición. «Sal de esta casa inmediatamente», escupió mi padre con desdén a Carlos. «Ya no eres bienvenido aquí». «Pero papá, yo». «Calla la boca», espetó mi madre, con los ojos llorosos. «Tu comportamiento es imperdonable. ¿Cómo pudiste engañar a tu esposa embarazada con esta mujer?». Señaló con un dedo acusador a Mariana, quien se estremeció ante su mirada de furia maternal. Mi madre siempre había sido una figura dulce y gentil, pero ahora ardía con una furia que nunca antes había visto. «Salgan de aquí los dos. No quiero volver a ver sus caras repugnantes nunca más». Carlos abrió la boca para protestar nuevamente, pero la mirada mortal que le lanzó mi padre lo hizo retroceder. Sollozando en una mezcla de ira y humillación, se levantó y caminó hacia la puerta principal, pasando junto a mí sin siquiera mirarme. Me quedé paralizado, observando cómo se desarrollaba la escena. Una parte de mí añoraba a Mariana, rogándole que se quedara y luchara por nuestro amor. Pero ella también se levantó en silencio, con la cabeza gacha, y siguió los pasos vacilantes de Carlos fuera de nuestra casa y de nuestras vidas. Esa noche, la fortaleza de lo que era nuestra familia se derrumbó en ruinas a mi alrededor. Pero mientras todos lloraban y buscaban una manera de reparar el daño, yo sentí una extraña sensación de liberación. La carga asfixiante que había llevado durante tantos años finalmente se había quitado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba a la sombra de Carlos. De hecho, los papeles se habían invertido horriblemente y fue él quien quedó aplastado bajo el peso de su propia arrogancia y traición. Debería haber sentido lástima, o incluso un atisbo de afecto fraternal. Pero en cambio, sentí un frío vacío donde solía estar mi corazón. En los días y semanas siguientes, comenzaron a aparecer todas las consecuencias de la implosión de mi familia. Carlos fue despedido de su prestigioso trabajo luego de que se difundieron rumores sobre su relación extramatrimonial. Sara lo abandonó definitivamente, regresando a su pueblo natal embarazada y sola. En cuanto a Mariana, escuché por amigos que se hundió en una espiral de pobreza y miseria. Le ocuparon su pequeño apartamento porque ya no podía pagar el alquiler. Durante un tiempo, deambuló por las calles, pidiendo monedas hasta que un refugio accedió a acogerla. Debería haber sentido remordimiento o compasión por ella, pero en lugar de eso sentí una sensación de cruel satisfacción. El destino finalmente había hecho justicia. Quienes me traicionaron estaban recibiendo su merecido. Con mi familia en ruinas a mi alrededor, comencé a reconstruir una vida para mí, lejos de las sombras asfixiantes del pasado. Dejé atrás mi antiguo trabajo en un restaurante y encontré un trabajo mejor que me pagaba lo suficiente para tener mi propio local. Era un apartamento humilde, pero era mío, un santuario donde finalmente podía respirar y existir solo para mí, sin juicios constantes ni expectativas poco realistas. Por las noches, me permitía soñar con un futuro en el que no fuera simplemente la sombra decepcionante de otra persona. En el fondo, una pequeña parte de mí seguía llorando la pérdida de Mariana. Pero cada vez que estos pensamientos me perseguían, recordaba la horrible escena que la traicionó al exponer su verdadera naturaleza. Un monstruo sin corazón, que rompió todos mis sueños por un asunto sórdido y sin valor. Y así, la avalancha de dolor se convirtió en una ola purificadora de odio. Los meses que siguieron a esa fatídica cena familiar y la posterior implosión de todo lo que conocía fueron algunos de los más oscuros de mi vida. Mientras los restos de la traición de Carlos y Mariana aún estaban frescos, yo deambulaba por las calles de Ciudad de México como un fantasma perdido. A pesar de las protestas de mis padres, dejé mi piso de soltero y me mudé a un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Necesitaba un refugio lejos de todo lo que me recordaba el pasado. Un lugar donde finalmente podría respirar sin que el fantasma de esa horrible noche me persiguiera. Las paredes desconchadas y sin vida se convirtieron en mi mundo. Pasé días interminables revolcándome en la soledad y la amargura, y solo salía a trabajar en mi aburrido turno en el restaurante.
Mis compañeros de trabajo intentaron iniciar conversaciones, pero los aparté con respuestas monosilábicas y miradas duras. Hundirme en la autocompasión se convirtió en un círculo vicioso que amenazaba con consumirme por completo. Cuando no estaba deprimido, permitía que la ira burbujeante hacia Carlos y Mariana dominara mis pensamientos. Los maldije mentalmente, deseando que sufrieran como yo sufría. Sin embargo, poco a poco, se empezó a formar un claro en la oscuridad que me rodeaba. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que necesitaba un propósito renovado en la vida, algo que me sacara del profundo agujero en el que había caído. La oportunidad surgió de una fuente inesperada, un pequeño anuncio en un periódico local que buscaba un nuevo gerente para una floristería. En ese momento pensé que era un trabajo tan bueno como cualquier otro. Pero terminó siendo el trabajo que me salvó. La floristería La Paloma era propiedad de una anciana llamada Guadalupe. Cuando me contrataron, ella estaba luchando por mantener el negocio a flote después de que su hijo, el anterior gerente, se mudara al extranjero. Inmediatamente sentí una conexión con Guadalupe y su pasión por hacer del mundo un lugar más hermoso, una flor a la vez. Bajo su paciente tutela, aprendí todo sobre las flores, sus nombres, colores vibrantes, lenguaje secreto. Pasé horas armando arreglos elaborados y ramos exquisitos, permitiendo que la belleza simple de los delicados pétalos me invadiera. Fue una terapia reconfortante para mi alma herida. Pero, sobre todo, fue la perspectiva positiva y optimista de Guadalupe la que comenzó a disipar las nubes oscuras que se cernían sobre mí. Ella siempre tenía una palabra de aliento o una sonrisa de bienvenida cuando llegaba al trabajo por la mañana. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en dolor y amargura, Orina, solía decir, con los ojos brillando con la sabiduría adquirida con la edad. A veces simplemente tenemos que dejarnos llevar y seguir adelante. Al igual que las flores, siempre debemos buscar el sol. Sus amables palabras y su perspectiva cómplice comenzaron a penetrar el grueso caparazón que había construido a mi alrededor. Poco a poco, día a día, comencé a sentir los primeros brotes de curación brotando en mi interior. Un día Guadalupe me presentó a su nieta Aurora, una joven estudiante de Bellas Artes con una sonrisa cautivadora y un brillo de aventura en los ojos. Fue amor a primera vista. Aurora no tenía idea de lo destrozada que todavía estaba por dentro cuando empezamos a salir. Pero con su espíritu ligero y despreocupado, ella me enseñó a reír y amar la vida nuevamente. Juntos, exploramos cada rincón de la Ciudad de México, museos ocultos, galerías de arte subterráneas, restaurantes exclusivos del vecindario que la mayoría de los residentes nunca conocían. En nuestros paseos por las calles antiguas, Aurora se detenía a menudo para capturar escenas cotidianas con su cámara. La belleza está en todas partes si realmente miras, solía decir cuando le cuestionaba su enfoque artístico. Poco a poco, aprendí a ver el mundo a través de sus ojos, un vasto caleidoscopio de colores vibrantes, momentos fugaces y posibilidades infinitas. Bajo su influencia, la gruesa capa de cinismo y resentimiento que se había formado alrededor de mi corazón comenzó a derretirse. Durante un tiempo, la relación con Aurora fue el único hilo que me mantuvo atado a la vida. Con ella podría perderme en un mundo de sueños y esperanzas renovadas, olvidando las traiciones y pesadillas del pasado. Pero en el fondo sabía que no duraría para siempre. En algún momento, los demonios que me perseguían por dentro tendrían que enfrentarse. El viaje hacia la curación total, para dejar verdaderamente atrás el pasado, apenas estaba comenzando.